un gran tema nacional, será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates nacionales que se transmite aquí por el Canal 1. Precisamente debate es una palabra clave esta noche porque el tema que vamos a desarrollar no termina aquí. Si ustedes bien recuerdan, hace solo días, la Corte Constitucional, con 5 votos en contra, 3 a favor y 1 abstención, decidió que las parejas del mismo sexo no podrán adoptar, salvo que el menor sea hijo biológico de uno de los integrantes de la misma. Es decir, que el resto de las parejas no tendrá la opción de incluir a un infante dentro de su núcleo familiar. Y casi al tiempo, cuando se profería este fallo, la Universidad de Medellín tiene en curso un proceso mediante el cual, con nuevos argumentos, busca favorecer a las parejas homosexuales. Este es el tema que vamos a estar tratando esta noche, la adopción igualitaria. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos. Regresamos, gracias por acompañarnos, estamos en Veredicto y les recordamos que el tema que estamos analizando y debatiendo esta noche es si en el país debe haber adopción igualitaria o no. Primero queremos ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos. La Corte Constitucional ha dictado sentencias interpretativas. Es el caso y ese es el debate fundamental que se presenta actualmente en el caso de la adopción entre parejas del mismo sexo. La Corte Constitucional decidió dejar las cosas iguales. No permitió que las parejas del mismo sexo adopten, pero mantuvo la figura creada el año pasado en la que un integrante de una pareja puede adoptar al hijo biológico de su padre. Así que mientras la comunidad LGBTI prepara una serie de proyectos ante el legislativo y demandas ante la Corte para que sus derechos, según esta, no sean vulnerados, su contraparte también prepara fuertes argumentaciones que pretenden erradicar cualquier intento al respecto y que el artículo 42 de la Constitución no puede ser modificado ni en su texto ni en su espíritu. Entre tanto, en la mitad de esta lucha jurídica, más de 10.000 niños siguen esperando en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la oportunidad de pertenecer a un hogar estable, cosa que en muchos casos no ocurre, pues el tiempo transcurre y la llegada de la mayoría de edad obliga al Estado a dejar de lado su asistencia y protección. Este será nuestro tema de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, debe implementarse en nuestro país la adopción igualitaria, es el debate de esta noche. Ustedes ya lo saben, pueden ingresar a partir de este momento a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Ahí encontrarán la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa. También recibimos todas sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook o en nuestra cuenta de Twitter @veredictontc. Ya nuestros invitados están listos, así que vamos a proceder a hacer la presentación de ellos. La Fiscalía, es decir, quien se opone a la adopción por parte de las parejas homosexuales, nos acompaña el doctor Javier Suárez, es abogado, teólogo, filósofo y es presidente de la Fundación Marido y Mujer, que ha batallado varias demandas de nulidad contra matrimonios de parejas homosexuales. Doctor Suárez, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos los televidentes en Colombia y a quienes también sigan este programa en Latinoamérica. Qué bueno estar con ustedes para poder exponer los argumentos por los cuales consideramos que los niños deben estar en un hogar conformado por su madre y por su padre adoptantes. Muchas gracias y también vamos a presentar en este momento a la defensa. Nos acompaña la doctora Angélica Lozano. Ella es, ustedes bien la conocen, fue concejal de Bogotá, también fue alcaldesa de la localidad de Chapinero y representante a la Cámara por la Alianza Verde. Doctora Lozano, bienvenida. Un gusto estar acá. La igualdad es imparable y Colombia, para entrar en la paz, necesita igualdad. Pierde la sociedad si hay ciudadanos de segunda categoría, así que demos este debate. Muy bien, entonces vamos a proceder con el fiscal. Puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos sobre este tema. Muy bien, el país ha vivido en los últimos años un arduo debate que las personas de la comunidad LGTBI, como se hacen denominar ellos, piden una serie de derechos: el matrimonio, la adopción, que se les reconozca como familia. Han pedido derechos patrimoniales y en todo ello han acudido a la Corte Constitucional, que es la que a través de sentencias les ha concedido algunos de estos derechos que reclaman. En cuanto a la adopción para parejas del mismo sexo,
El debate debe sentarse en tres importantes dimensiones: la dimensión jurídica, la dimensión científica y la voz democrática de la sociedad civil. ¿Qué dicen los colombianos? ¿Se da o no la adopción para parejas del mismo sexo? Sobre la dimensión jurídica es importante señalar que es clarísimo que el Congreso de la República y no la Corte Constitucional es la corporación idónea para definir si en Colombia se dan o no a las parejas del mismo sexo la adopción de niños. Nosotros decimos que no, decimos que los niños por el artículo 44 y el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, que es la norma de normas, por el Código de Infancia y Adolescencia, porque está definido además por el supremo interés de la protección del niño, que tengan su madre y su padre. Un argumento para la sentencia que se hizo ahora el contexto que profirió la Corte Constitucional para decir que no le da a las parejas del mismo sexo la adopción es porque prima el interés superior del niño. Y así debe ser en esta segunda demanda, en la que ahora dicen al contrario. En la primera era que los homosexuales tienen el derecho y la igualdad a una pareja heterosexual. Y en esta segunda es que los niños tienen el derecho a una familia. Pues en ambas debe pesar el mismo argumento. Y es que el interés superior del niño prima sobre los intereses particulares de las minorías, como la comunidad LGTBI. Ya la Corte Constitucional se había pronunciado y había dicho en las sentencias C029 del año 2009 y C814 del año 2001 que la adopción en Colombia es exclusiva para parejas heterosexuales, es decir, para una pareja adoptante madre y padre, a quien el Estado le debe entregar un niño cuando sus padres biológicos no pudieron ofrecerle lo que la responsabilidad paternal les ofrecía. Es importante decirle a la defensa, en quien está representada la comunidad LGTBI, a la doctora Angélica Lozano, congresista, que la sociedad civil no los trata como ciudadanos de segunda, Angélica. La sociedad civil no dice que ustedes sean indignos. Al contrario, hemos dicho que son ciudadanos que tienen dignidad, que ustedes tienen unos derechos civiles. Usted me ha escuchado decirlo a lo largo de este debate desde el año 2013, el derecho a la pensión, a la salud, a heredar el patrimonio, a la muerte de la pareja, pero su condición de ser de tendencia homosexual nos dice científicamente los estudios, porque no es cierto que haya abrumadora producción de estudios científicos diciendo que son idóneos. Tengo, por ejemplo, aquí en este momento este estudio científico publicado el 29 de enero de este año 2015, producido por el doctor Paul Sullins. Él hizo una muestra sobre 207.007 niños y de esos 207.007 niños, 512 de parejas del mismo sexo, donde habla del 2.3% más de impacto emocional en los niños. Los niños adoptados en Colombia pasaron de 3.000, cerca de 3.000 en el año 10.000, a una disminución de 1.148 en el 2014, es decir, el 62%. En el año 2010, ¿quieres decir? Perdón, 2010. Gracias. Al 2014, sí. Es decir, una reducción. La Defensoría podría pensar que sería justo que esta cantidad de niños recibieran amor en un hogar. Nosotros estamos diciendo que la idoneidad del ambiente y del contexto para la niñez es en hogares de madre y de padre. Y hemos incluso radicado al ICBF un requerimiento para que nos diga por qué hay tanto represamiento de niños, qué intención hay detrás de eso. Estamos haciendo un reclamo al ICBF que nos explique cuáles son las motivaciones. Pero no es solo el ICBF, son también universidades, hay distintas instituciones. Por las cuales hay el represamiento de niños. No, pero no solamente, no todas las universidades. Se dijo inicialmente que la Universidad de La Sabana era la única. También la Universidad Javeriana le retiró el respaldo a la funcionaria que dijo, porque lo hizo a título personal y no institucional. Yo mismo acabo de estar en la universidad y acabo de reunirme con los directivos y acabo de ser propiamente de modo oficial dicho que no era modo institucional. También la Universidad Externado afirmó que no existen evidencias científicas que conduzcan a negar la posibilidad de que las regenta. La Universidad Externado la regenta el ex magistrado Juan Carlos Senada, con quien yo tenía un debate arduo, porque él considera que la Corte Constitucional es una corte supraconstitucional, está por encima de la Constitución, entonces decide y hace labores de legislador, que es lo que estoy diciendo desde un comienzo. Le compete al Congreso y no a la Corte definir estos temas. ¿Tiene algún otro punto para su argumento? Claro, en la parte científica, entonces, es importante mirar que en el contexto de un niño en parejas del mismo sexo se pueda ver afectada su identidad sexual,
su personalidad, la maduración de su personalidad, la estructura de su personalidad, el tema mismo de la justicia, efectos secundarios como por ejemplo que los niños lleguen a una institución educativa y sean objetos del bullying, del matoneo, de esa discriminación que no hay por qué exponer a los niños en ese tema, toda vez que hay suficientes solicitudes que están represadas de parejas heterosexuales para que los niños sean entregados allí. Y en el tema de la sociedad civil, yo quisiera ser muy enfático en señalar que se le debe consultar a la sociedad civil. Yo apoyo el tema del referendo. Es más, cuando se hizo el debate del matrimonio para parejas del mismo sexo y mi punto de polo opuesto de controversia, que es Angélica, sabe que yo propuse que se consultara a la sociedad civil para que diga el pueblo hasta dónde la sociedad civil, cuya voz debe verse reflejada en el tema jurídico y debe verse reflejada en el tema científico, acepta el matrimonio y acepta la adopción para parejas del mismo sexo. Perfecto, doctor Suárez. El señor Mauricio Noguera, experto en Derecho y Familia, tiene la siguiente pregunta para usted. Gracias, escuchémosla. Actualmente la adopción individual por parte de personas homosexuales es posible, como en el caso del periodista Chandler Burr de Estados Unidos. Asimismo, la adopción consentida es posible, como en el caso de las dos mamás lesbianas de Medellín, en el que la una autorizó la adopción por parte de su compañero. ¿No considera usted que es simplemente inocuo prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo cuando a la larga existen estas otras posibilidades para conformar familias de parejas del mismo sexo? Nosotros en ningún caso gay consideramos dable la adopción de niños, para ninguno de los casos. Es decir, que si el padre biológico es homosexual, ese niño se le debe ser entregado o a un familiar de ese padre homosexual o debe ser entregado a la pareja con la cual lo tuvo. Es el caso del magistrado Jorge Iván Palacio. Su sobrino es el papá de la niña sobre la cual el televidente está refiriendo el caso de Medellín. Y ¿dónde está la responsabilidad paternal del sobrino del magistrado Palacio? ¿Por qué él está renunciando o le están violando sus derechos? ¿O por qué no está respondiendo? ¿Por qué la sola mamá de la niña es la que está pretendiendo que su compañera sentimental permanente sea la que adopte el niño? Nosotros consideramos que es importante aclarar que los intereses de los niños están por sobre los intereses de las minorías como la comunidad LGTBI. Muchas gracias. Lo invitamos a tomar asiento sobre este tema. Hay muchos interrogantes, así para complementar su posición vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata de Iveda Maya Buitrago. Ella es médico cirujano de la Universidad Militar, especialista en salud ocupacional y medicina laboral, experta en bioética, consultora empresarial hace más de 10 años. Empezamos con la Fiscalía, con su interrogatorio. Puede comenzar. ¿Cuáles son los efectos que los niños criados en parejas del mismo sexo experimentan, de acuerdo con el trabajo de investigación tan disciplinado que usted ha venido desarrollando en el país? Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, quiero recordar que los niños tienen unas condiciones que los hacen que sean inmaduros y vulnerables. Hay estudios científicos serios que han demostrado cómo tiene un impacto importante el que ellos estén en lo que denominan familias homoparenterales o adopción igualitaria. ¿Por qué razón? Porque sabemos y está descrito también cómo las personas que tienen tendencias homosexuales tienen mayor tendencia a temas de ansiedad, de estrés, de parejas que a veces no tienen el tiempo de duración y de la permanencia, lo cual genera inestabilidad en los niños. Esto genera, a nivel de los niños, que tengan alteraciones en el desarrollo, alteraciones en el aprendizaje, alteraciones también a nivel emocional, en donde los niños sienten un poco más de inseguridad en cómo está conformada su familia, pueden tener bullying provocado pues por el resto del entorno, y sabemos que para el desarrollo de un niño, para el desarrollo normal, sano, que sea integral, hay tres aspectos que son importantes, no solamente la parte genética, la parte biológica, sino la parte del entorno, cómo el entorno puede influir sobre ellos en su desarrollo, en su tendencia y en su orientación. ¿Qué producen estos efectos que los niños experimentan cuando están en el ambiente inapropiado que digamos es el de parejas del mismo sexo, cuando el indicado es el de un hogar conformado por su madre y por su padre? Pueden tener alteraciones en el desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente tienen trastornos inclusive para el aprendizaje. Tenemos que tener en cuenta que para el desarrollo y para la identidad sexual hay periodos de la edad que son críticos.
los niños entre 18 meses y 3 años y en la etapa de la adolescencia es cuando empiezan a fortalecer y digamos que a asentar su orientación sexual. Por esa razón es que se habla de que un entorno en donde una familia esté conformada por hombre y por mujer, les están dando unos modelos en donde ellos van a poder identificarse con alguno de los dos modelos. Cuando estamos hablando que la población vulnerable de los niños, en donde no pueden tomar decisiones y están expuestos a unos ambientes que son diferentes, pues ellos obviamente se van a desorientar y no van a saber qué decisión tomar en cuanto a su identidad sexual. ¿Esa conducta? O sea, mira, en el estudio y no solamente en ese estudio, revisando obviamente el tema de una manera concienzuda, hay estudios del 2012, del 2010, que con mucho gusto les puedo dar después la información puntual, en donde dicen cómo los niños que han sido criados por parejas homosexuales, y estudios sobre todo en Europa, porque en Europa pues está aprobado hace mucho más tiempo en algunos países, cómo hay niños con mayor tendencia homosexual casi en 2 veces más que las poblaciones en donde es papá y mamá. Hasta aquí hemos llegado en la parte final del interrogatorio de la Fiscalía. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos, la defensa, que está que se habla, ya sé que tiene sus preguntas ahí pendientes, tendrá la oportunidad de exponerlas. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto, estamos en el segmento de la Fiscalía y es el momento para que la defensa contrainterrogue al testigo. Doctora Lozano, adelante. Bueno, muchas gracias. Usted es médica. Usted dice que existe un riesgo de que los hijos criados por parejas del mismo sexo tengan la misma orientación sexual. No es tendencia, es orientación sexual. ¿De quiénes somos hijos los homosexuales? Yo le cuento en mi caso, mi mamá es heterosexual, mi papá es heterosexual. ¿Qué fenómeno científico tiene usted para decir que los hijos de parejas del mismo sexo van a ser homosexuales cuando todos los homosexuales venimos de una pareja mixta? A ver, creo que ahí vale la pena plantear una situación científica que existe actualmente en cuanto al tema del homosexualismo. En cuanto al homosexualismo, hay varias teorías científicamente planteadas que proponen desde alteraciones orgánicas, que producen alteraciones a nivel hormonal, alteraciones genéticas a nivel de los alelos que están en proceso de estudio y también hay alteraciones que son producidas por el entorno, es decir, por el medio ambiente. De ninguna manera se puede asegurar, y mal haría yo en decirlo, que un niño por estar 100% con una pareja homosexual va a ser homosexual. Simplemente por eso es que estamos hablando de una tendencia, en donde en el estudio se demuestra en una población que lo que yo decía era, se extrapola a una población de un grupo grande, una población específica, para hacer un estudio que sea comparativo con el mundo, digamos. Tengo otra pregunta, porque yo sé que tenemos poco tiempo. Usted ha reiterado de una alteración hormonal, alteración orgánica, alteración. ¿Usted como médica conoce el concepto de la Organización Mundial de la Salud del 80, de la Asociación Americana de Psiquiatría del 70, que dice que la homosexualidad no es una enfermedad? ¿Usted está de acuerdo con la Universidad de La Sabana en que somos enfermos? No, para nada. Entonces la alteración orgánica y hormonal y demás, que pasa, ¿usted lo trata como una enfermedad? Lo que pasa es que, bueno, hay temas que en este momento no están reconocidos como enfermedad y realmente tampoco lo se puede reconocer como enfermedad, que son un homosexualismo. Por eso hablamos de orientación sexual. Es que está excluida claro, de la Organización Mundial de la Salud. Corrigieron una mentira que rigió durante décadas, que éramos enfermos, corrigieron. ¿Usted acepta la Organización Mundial de la Salud que no es una enfermedad? Que no es una enfermedad, claro. Estoy diciendo que es una orientación sexual. Y si uno usted mira, habla de alteración, orientación la corregí yo, usted habla de tendencia, yo la corregí. No. A ver. Usted cuando habla de alteración hormonal y orgánica en estudio es porque dice que es una enfermedad esa alteración. No, mira, uno no puede cerrarse a oír diferentes conceptos y sobre todo conceptos científicos. Yo entiendo la posición y la respeto perfectamente, pero perdóname, déjame terminar. Perdón. Es que yo le doy la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabes qué? Dejemos responder a la testigo. Sí, gracias. Déjame responder. Mira, hay estudios serios y juiciosos, y con mucho gusto te puedo dar los datos, de la Asociación de Psiquiatría de Europa, en España. Hay estudios juiciosos y te puedo dar los datos del doctor Rosenthal
en el 2010, estudios del 2007 al 2010, estudios del 2012, en donde habla del comportamiento en homosexuales. A ver, hay que diferenciar dos cosas. Uno son tendencias y otro son orientación. Cuando hablamos médicamente y científicamente en un estudio, podemos hablar que hay alteraciones o que se sospecha, es que no están confirmadas. Tengo una pregunta. Se sospecha de alteraciones. Vamos con Una la siguiente pregunta breve. Claro ¿Esos que sí. estudios están en revistas indexadas? ¿Fueron revisados por pares? ¿Fueron financiados por organizaciones anti-gay? Yo no te podría decir que sean financiados por asociaciones anti-gay, porque además son el British Journal, a ver, son revistas súper serias, científicas. No tuvo revisión Más de pares. allá de los estudios, ¿tiene alguna otra La inquietud? revista, Sí, otra antes, pregunta la muy revista importante. antes de publicar, hay que decir, hace todo un No tiene revisión de pares proceso estos estudios. de verificación de la información. No la puede publicar sin haber primero especificado los elementos indispensables para que sea un Vamos estudio con otra internacional. pregunta. Otra Perfecto. pregunta breve. Usted dice que los hijos de parejas del mismo sexo se pueden ver enfrentados al bullying. Usted como médica, de pronto como mamá, como mujer, como miembro de esta sociedad, ¿cómo recomienda atender el bullying que le hacen a los niños gorditos? Usted, 1, les hace una cirugía, les pone un balón gástrico, 2, los saca del colegio, o 3, educa a los niños que lo maltratan por ser gordito. Primero que todo, como no comparto el tema del bullying porque está, pues obviamente fuera de contexto pensar en que a cualquier persona, por la razón que sea, se le vaya a hacer. ¿Pero existe obviamente, o no el bullying? Tristemente, existe. Ok, ¿qué hace con el niño gordito al fíjate que le hacen bullying? Claro, y fíjate cuántos niños gorditos tienen problemas de depresión. No lo podemos negar. Y de hecho se les vuelve un ciclo vicioso. Igual, lamentablemente, pasa con los niños que no tienen el poder de decidir en Pero la quiénes son sus pregunta es, padres. ¿usted cómo Entonces, recomienda tratar a los niños que les hacen bullying? 1, les hace una cirugía para que adelgacen. 2, los saca del colegio para que no estén expuestos al bullying. O 3, educa a los niños que les hacen bullying. Obviamente educar, que fíjate que es lo mismo que estamos diciendo, el entorno que tienen los niños hay que tratar de proveerse lo que sea lo más sano posible. Entonces, para que tengan seguridad. Y cuando hablo del entorno, perdóname, déjame terminar, hablo del entorno no solamente estudiantil, social en general, sino también hablo de su entorno familiar. Doctora Entonces, Lozano, ya aquí ha terminado la parte de la fiscalía. Es que es la yo le conclusión, pido, es la pero conclusión úsenos del en sus bullying. argumentos, porque es Es la momento de conclusión hacer del una bullying. pausa comercial y cuando regresemos, entonces vamos a tener la oportunidad de escuchar durante 4 minutos los argumentos de la defensa. Ya regresamos. ¿Debería implementarse en nuestro país la adopción igualitaria? Es el debate que tenemos esta noche aquí en Veredicto. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar y analizar los argumentos de la Fiscalía. Ya conocieron también a la defensa. Ahora invitamos a la doctora Lozano para que durante 4 minutos exponga sus argumentos. bueno, muchas gracias. ¿Cómo está conformada la familia colombiana hoy en día? En la realidad, allá en su pueblo donde está viendo este programa. El 37% de los hogares está compuesto por una mamá soltera y su hijo. El 3% por un papá soltero y su hijo. El 4% de niños es absolutamente huérfano, no tiene ni papá ni mamá. Nuestras familias son diversas. En nuestras familias las abuelas crían a los nietos, los tíos a los sobrinos, los padrinos a los ahijados. ¿Dónde están los padres, papá y mamá, de estos niños que están hoy expuestos? Muchos se fueron, no los pudieron atender, cuidar, no los quisieron atender. En este momento usted está calientico viendo televisión, hay 11.000 niños. 11.000 niños y niñas de Colombia abandonados en hogares de bienestar familiar por su papá y su mamá, por los dos, hombre y mujer, heterosexuales. Mayoritariamente evadieron la responsabilidad y una pequeña minoría, por razones de fuerza mayor, no pudo, murieron o demás. Esos 11.000 niños hoy tienen un derecho a una familia que les provea amor, cuidado, bajo unos estándares de responsabilidad. El Estado tiene unos requisitos súper exigentes para revisar las postulaciones de las personas que quieren ser adoptantes. ¿Cuáles son los requisitos para ser un adoptante? Primero, tener casa propia, no se vale vivir en arriendo. Segundo, tener una diferencia de edad mínimo de 15 años.
Es decir, si yo tengo 25 años, pues puedo recibir la responsabilidad de un niño hasta de 10. Y tercero y más importante, este es el eje de este debate, la idoneidad. ¿Qué es idoneidad? Idoneidad emocional, estabilidad, tranquilidad para educar y proveerle de amor a esa y familia, a ese niño abandonado por papá y mamá. ¿Abandonado por quién? Por heterosexuales. La vida los enfrentó en esa situación. ¿Qué pasa? La idoneidad la determina un proceso de evaluación y acompañamiento psicológico. Dura más o menos un año. Es un proceso similar al que se sigue en el embarazo, de tiempo. Van a visitar la familia, van a conocer los posibles tíos, primos, amigos, van a conocer la casa. Tiene que haber una habitación reservada para el niño. No se vale compartir habitación padre e hijo. Y sobre todo una evaluación rigurosa psicológica y emocional. ¿Por qué? Lo definitivo es ser idóneo y la idoneidad para ser papá o mamá no la determina la orientación sexual. Ejemplo, los homosexuales somos hijos, adivine de quién, señora jueza, señores televidentes, somos hijos de heterosexuales, de parejas mixtas. La orientación sexual, la homosexualidad, no es una enfermedad, eso lo acaba de decir mi universidad, qué vergüenza, yo soy egresada de La Sabana, tuvo que reconocer que estaban desconociendo los estudios mundiales calificados en que dice que eso no es una enfermedad del año 70, no habíamos ni nacido, se tuvieron que echar para atrás, y establece si la persona es apta o no para tener la responsabilidad de un niño. En nada juega la orientación ni la vida íntima de las personas. Doctora Lozano, perdón, en ese sentido una pregunta. De acuerdo a esta estructura familiar de la que estamos hablando, la Iglesia Católica dice que no hace parte del orden de la vida. ¿Somos un país moralista y eso de pronto afectó la decisión de la Corte? Nosotros también somos católicos, mayoritariamente. Muchos también practican diferentes religiones cristianas, pero la Iglesia nosotros la respetamos, la acogemos, tenemos una fe, pero este es un debate civil, este no es un debate de la Iglesia, este es un debate de derecho y a la luz de la Constitución. La realidad es que hay 11.000 niños privados de una familia, porque los abandonaron sus padres biológicos heterosexuales y hace falta muchos postulados heterosexuales. La pregunta, si quieres, y ya terminó con sus argumentos, doctora Lozano. No, hay un tema adicional que quisiera tratar. Aquí se ha hablado mucho del bullying. En nuestros colegios hay bullying al niño gordito, hay bullying al niño de gafas, al niño que tiene acné, pero sobre todo al niño que tiene una mamá soltera. Muchos dicen, pero es que el día del padre o el día de la madre, ¿qué va a ser el hijo de una pareja del mismo sexo? Lo mismo que hace ese 43% de niños que solo tiene un papá o una mamá y que tienen por fortuna el amor de esa madre soltera berraca a la que hoy incluso le quieren prohibir postularse a adoptar, porque aquí queremos mantener una idea romántica de papá y mamá, que es bienvenida, que de ella venimos, que agradecemos, que cultivamos, pero que se cayó, se están divorciando, ya no están constituyéndose como tal, el divorcio es altísimo y la realidad de padres y madres solteros la respetamos y la acompañamos. Una mamá berraca que saca adelante a sus hijos no puede ser denigrada por no tener un hombre al lado. Perfecto, ahora yo la voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta, puede quedarse ahí de pie, de la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y Familia, Ilva Miriam Hoyos. La Constitución Política reconoce el carácter prevalente de los derechos de los niños. La Convención de los Derechos de los Niños también reconoce el principio del interés superior. ¿Cómo conciliar ese derecho prevalente, ese interés superior del niño, con los derechos de las parejas del mismo sexo? Mi profesora de Derecho, mi decana en primer semestre. Aquí pasa algo curioso, el presidente Marido y Mujer estudió en la Libre y la Universidad Libre conceptúa a favor de la adopción, de frente, y mi universidad en contra, paradojas de la vida. El interés superior de los niños es tener una familia que lo ame, lo cuide y lo proteja. El Estado, con el examen de idoneidad, con la evaluación rigurosa de cada postulante a adoptar, puede garantizarle ese interés superior. Porque aquí debe quedar claro, aquí no es haga una fila y le van a dar un niño, no. Aquí el derecho que estamos alegando a la igualdad es déjenos postular, presentarnos ante el Estado y que el Estado haga un examen minucioso dentro de su casa, en su trabajo, con su familia y con todo un acompañamiento psicológico para establecer la idoneidad. Un niño estará siempre más protegido donde haya amor, si se lo da la abuelita, si se lo da el tío, si se lo da la mamá, si se lo dan dos mamás, está protegido. Quiero cerrar, se ha hablado mucho de estudios científicos. Resulta que los científicos se han manoseado mucho. Los estudios científicos es que lo revisen pares, que tenga una metodología estable. ¿Qué pasa? Ese estudio del que hablaron ellos, compararon hijos de una pareja mixta
armónica, sólida, tranquila, donde ambos trabajan, donde está lleno de amor. Lo compararon con hijos de algún homosexual drogadicto, enfermo, que lo maltrata. Entonces, si usted compara peras con manzanas, por supuesto que el resultado es distinto. Si usted compara hijos de una familia heterosexual armónica, sin ningún problema, pues siempre va a ser superior al hijo de un homosexual con problemas. Perfecto. Para contribuir a sus argumentos le vamos a pedir que ya tome asiento, pero vamos a invitar a su testigo a pasar. Se trata de David Arteaga. David, bien puede pasar al estrado, es politólogo de la Universidad Javeriana, trabaja también en programas de formación ciudadana con niños, niñas y adolescentes. Él tiene 27 años, vive en unión libre y es heterosexual, hace parte de una familia diversa conformada por 2 mamás. Puede sentar. Vamos a comenzar con el interrogatorio. Doctora Lozano. Bueno, David, usted vive con su novia en unión libre, usted formado por 2 lesbianas, su mamá y su pareja, a quienes tengo el honor de conocer y lo digo en público, ¿cómo que resultó con novia? Y luego no que los hijos de homosexuales se vuelven homosexuales y depresivos y enfermos y yo no sé qué, eso dicen los contrarios, yo sé que no. Bueno, no, pues lo primero que tengo que decir en relación a esa pregunta es que evidentemente las condiciones o las preferencias, digamos, sexuales de los padres nada tienen que ver con las preferencias sexuales de los hijos y las hijas. Si fuera así, entonces todos los homosexuales, todos los gays, todas las lesbianas, todos los transgeneristas serían hijos de personas gays, lesbianas, bisexuales, transgeneristas. Y sabemos que no es así. Esto es simplemente un prejuicio, digamos, una idea infundada en quienes creen que la homosexualidad es algo así como una enfermedad que se pega, que se transmite, y pues lo cierto es que no. Para mí este debate incluso, si fuéramos más sensatos, debería ir mucho más allá de evaluar la tendencia o el gusto o la preferencia particular íntima sexual que tienen las personas, y es mirar qué personas son realmente, como tú lo decías, idóneas para adoptar a un niño o a una niña, quienes tienen las condiciones económicas, físicas, materiales, espirituales, psicológicas para darle amor y protección a niños y niñas en nuestro país. Yo tengo una pregunta. Perdón, le interrumpo. Aprovechando, si no le importa, relatarnos un poco, porque la principal inquietud es la emocional de un niño. ¿Cómo fue su situación y a qué edad? Mira, yo te cuento mi experiencia. Cuando yo tenía aproximadamente 17 años, mi mamá me contó que ella era, digamos, que ella era lesbiana y que tenía una pareja que era mujer, y me preguntó y me consultó, digamos, sobre mi posición al respecto. Hay algo que se ha debatido también mucho y es el tema del bullying. Entonces, claro, para mí al principio fue difícil, yo no voy a decir que no porque estaría mintiendo, claro que sí, para mí fue difícil al principio decirlo, contarlo abiertamente, pero me encontré con un escenario muy distinto a este escenario oscuro que nos plantean algunos, y me encontré con un escenario en el cual realmente la gente lo tomó con respeto, con tranquilidad y sin ningún tipo de señalamiento o estigma. Perfecto. Una pregunta breve, porque tengo otras más profundas. ¿Su abuelo y su abuela son homosexuales y por eso su mamá es también lesbiana? No. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cómo es la relación que usted ve de estas 2 mujeres? Porque mucho se dice y se cree que es terrible y que hay un ambiente maléfico para los jóvenes. ¿Cómo es una relación de ellas? Pues yo les cuento que son un par de mujeres muy enamoradas, muy felices, que se quieren mucho, que se preocupan mucho la una por la otra, que viven en un entorno además en el cual están rodeadas de niños y niñas, porque tenemos muchos sobrinos que digamos que están mucho tiempo con ellas, que son casi como sus heroínas porque las sacan al parque, pasean con ellos. Pues es una familia muy bonita, claro, con problemas también, como cualquier otro tipo de familia. ¿Cuántos años llevan juntas? Porque aquí se ha dicho que eso es promiscuo, que no duran nada, que son inestables. Llevan 10 años juntas. ¿Cuánto duró, perdone, que le pregunte su mamá con su papá? Mi mamá con mi papá duró 1 añito y medio más o menos. No puede ser, qué paradoja. ¿Termina su interrogatorio? Yo quisiera que usted le hable a los televidentes, a los que tienen hoy temor, porque la gente que no ha tenido contacto con una pareja homosexual, como no lo conoce, tiene unos prejuicios, unas ideas equivocadas. Háblele a ellos de su experiencia. No, yo quisiera decirles simplemente que realmente es muy importante que nos desprendamos de esos prejuicios,
que empecemos a mirar que lo que realmente importa es el tipo de personas que somos. Es que habrá homosexuales buenos, regulares y malos, como hay heterosexuales buenos, regulares y malos. Eso realmente no debería importar. Solo importa en mentes que tienen prejuicios, ideas preconcebidas en contra de una, digamos, de una preferencia sexual, de una manera distinta de ser o de sentir. Y creo que quienes creemos en la diversidad, quienes abrazamos la idea de un país donde quepamos todos, pues estamos dispuestos a dar esta batalla, a decir no es cierto, y realmente lo que importa es el amor, la comprensión, la ternura y todo ese otro tipo de cosas que constituyen una familia. Señor fiscal, puede contrainterrogar. Perfecto. Quisiera, Claudia, decir que el formato de este programa no me permite interrogar a la defensa. La defensa ha hecho una serie de afirmaciones que yo no comparto bajo ninguna circunstancia. Ella dice que fueron abandonados los 11.000 niños, porque no son 11.000, pero sí un poco más de 10.000, ha dicho el ICBF, están en lista de espera que sean adoptados. Pero no se puede decir que fueron abandonados, Angélica. Eso no se puede afirmar. Usted tiene la prueba de que hubo 11.000 pares de familia que fueron y votaron sus hijos al ICBF. ¿Usted puede decir eso? Usted puede decir también que en este debate el argumento más importante que se debe trabajar es el del bullying. Yo lo mencioné, sí, pero no es el único. Aquí hay que ir de fondo, más Usted tiene a 2 minutos fondo. para sus alegatos de conclusión. Le voy a pedir entonces que se someta al interrogatorio. David, usted, por favor, repítanos, ¿a qué edad usted fue adoptado? Yo no fui adoptado, en eso se equivoca. Yo soy hijo biológico de una madre lesbiana. Mire, él nos dijo que a los 17 años había tenido noticia. No, pero usted ha hecho una afirmación, su mamá que no es cierta. Una relación bisexual con una señora. Luego usted no puede decir su afirmación. cuáles son los efectos de un niño, porque usted como niño no estuvo en una pareja del mismo sexo. Entonces corrija su afirmación. Un testigo que nos pueda servir. Al señor Arteaga que haga la corrección. Claro, que corrija su afirmación porque está partiendo del error, como usualmente parte el señor Javier Suárez. No. Yo no soy adoptado, soy hijo biológico de una madre lesbiana. Desde ahí. Ese tema, vamos con la siguiente pregunta, señor Suárez. Pero lo han traído aquí como una prueba o un testigo de que la adopción de niños en parejas homosexuales no tiene ningún efecto nocivo. Entonces, vamos con la siguiente ya pregunta. tenía su identidad usted madurada, ¿verdad? Sí, claro. Su estructura desarrollada de su personalidad. Pues como la de cualquier persona a los 17 años. Luego, ¿cómo usted puede referirse a lo que es la experiencia de un niño criado por parejas del mismo sexo, como si usted no lo estuvo? Porque realmente dentro de mi familia, y eso digamos es el testimonio que yo aporto en estos espacios, es desde que tengo 17 años en adelante he crecido en una familia diversa y eso no, digamos que no se puede negar. Eso es una cosa que ha pasado en mi vida y que lo he experimentado. Y desde allí, desde esa experimentación propia y desde incluso enfrentarme a mis propios prejuicios como persona, hombre heterosexual, puedo decir que realmente es un debate que si nos vamos de fondo no debe tener trascendencia. O sea, ¿qué trascendencia tiene las preferencias sexuales de las personas? Eso no los hace buenas, malas o regulares. Eso es una mentira. O sea que para usted el modelo... usted tuvo entonces 2 mamás. Entonces, ¿a cuál le decía papá? Tengo 2 mamás y tengo la fortuna de tener un papá. Y además quisiera decirle algo, señor Suárez, ya que porque lo pregunta. Quisiera decirle... No, es que el señor Suárez... Madres son importantes. Son importantes en la crianza de un niño, eso es imparitable. Señor Suárez, nadie lo está escuchando porque aquí vamos a permitirle responder al señor Arteaga. Vale, muchísimas gracias. Tengo que decirle al señor Suárez que primero tengo la fortuna y soy orgullosamente, tengo 2 mamás. También tengo la fortuna de tener un papá y segundo que me parece muy atrevido pensar que entonces a quién se le decía papá. Claro, eso solo cabe en una mente, qué pena que se lo diga, pero prehistórica, en la cual cree que los roles establecidos de papá y mamá son monogámicos y son quietos y no van transformándose con el tiempo. Yo también quisiera hacer una defensa a las mamás solteras, entonces las mamás solteras que son mamás y papás, a ellas también tenemos que defenderlas y a ellas también, digamos, es la voz que nosotros estamos defendiendo aquí, porque es que el modelo ideal de papá, mamá, rubios, de ojos azules, con perritos y adinerados, no es el modelo que existe en la vida real. Bueno, señor Suárez, una pregunta más. No, pues David está equivocado al decir que no se necesita tener papá y mamá. Eso sí es el adefesio y el esperpento más grande que yo he escuchado en este país, decir que los niños no tienen derecho a un papá y a una mamá, sino que entonces él engrandece la presencia de 2 mamás. Usted podría decir que su compañera, la compañera permanente de su mamá
ocupó y llenó a satisfacción el espacio entonces de la paternidad a la que usted tenía derecho? No, está totalmente equivocado y parece que no escuchara al señor Suárez. He dicho en este programa, tengo 2 mamás y la fortuna también de tener un papá. Que no es está decir, contigo, tengo que no está 2 contigo. mamás y un Tú papá. estás con tus 2 tengo mamás. 2 mamás y un papá. Él Claro está que con las está 2 mamás, conmigo, luego claro no que está goza de la conmigo. ¿Por Señor qué le parece Arteaga, que no? ¿qué pasaría entonces en el caso de que haya una adopción de un menor por parte de una pareja homosexual? Mire, yo le digo esto simplemente, si un menor llegara a mi familia en este momento, es decir, si mis 2 mamás quisieran adoptar, sería un menor bendecido, afortunadísimo, que tendría una familia llena de amor, llena de cariño, llena de respeto para dar. Para usted, allá en su casa, ¿quién tiene la razón? ¿El doctor Suárez en la Fiscalía, la doctora Lozano en la Defensa? Pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv y allí encontrarán las casillas para votar por la Fiscalía o por la Defensa. Recuerden que también recibimos sus comentarios y opiniones a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos con los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya han oído los argumentos de las partes. Ahora vamos con los argumentos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía. Es clarísimo que el país necesita recuperar valorar la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Y en tanto que esta necesidad hay que llevarla a la mayoría de los colombianos, hay que defender que el niño debe tener un modelo de familia conformado por su padre y por su madre. Es el modelo ideal, es el ambiente idóneo donde se puede dar la formación del niño, la estructura de su personalidad, la maduración de su identidad, donde adquiere los hábitos y los valores y los criterios para emitir juicios en la vida, precisamente porque los recibe de las personas idóneas, de su padre y de su madre. La edad crítica de un niño en su crianza, indiscutiblemente, desde la niñez, por lo menos hasta los 15 años de edad. El testigo que ha traído la defensa, la doctora Angélica, pues es un ciudadano hoy que cuenta que desde los 17 años tuvo noticia de que su mamá tenía una relación pues, homosexual con una compañera permanente de ella. Luego él no tiene la experiencia para decirnos cuáles son los verdaderos efectos de un niño en un hogar o en una familia, como la llaman los voceros y activistas de la comunidad LGTBI, de parejas del mismo sexo. Es importante decir que los niños tienen por constitución, por ley, por estudios científicos, por la voz democrática y mayoritaria de la sociedad civil, el derecho a que esté con una madre y con un padre, y que solamente en ese contexto y en ese ambiente el niño encuentra los elementos para formarse como una persona que luego sí, después de los 18 años de edad, podrá, cuando sea adulto mayor, pues tomar las opciones que considere pertinentes. Importante también decir, Claudia, para cerrar mi comentario o mis alegatos de conclusión, que el Congreso de la República es la corporación donde se debe definir la suerte de la adopción de niños. Para eso apoyamos un proyecto de ley que ya está cursando allí, que busca que la adopción del niño sea para parejas heterosexuales, padre y madre. Perfecto, doctor Suárez. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar el uso de la palabra a la defensa. Doctora Lozano. Bueno, la igualdad es imparable. Gana la sociedad si esta es más justa. Esto no es un tema que solo perjudica a homosexuales, no. Ganamos todos si podemos vivir con garantías y con inclusión. Las familias no las llamamos así nosotros, señor presidente. La Corte Constitucional ha reconocido reiteradamente en su jurisprudencia que somos familia y como tales merecemos el total respeto y protección. Los niños y las niñas, de acuerdo, qué bueno que todos tuvieran lo que nosotros tuvimos, un papá y una mamá. Pero el 50% prácticamente, la mitad de los niños de nuestro país no tiene ese modelo ideal, idílico que usted promueve. Y yo hago defender y hago valer los derechos de los hijos de las madres solteras. Ese 37% de mujeres solas, más las tías y las abuelas, merecen su respeto y el de todos los colombianos. Ellas carecen de la figura en la misma casa, bajo el mismo techo de un papá, y no los hace menos colombianos. El referendo no es el mecanismo para definir derechos fundamentales. Le cuento el primer referendo de la historia, Barrabás o Jesucristo.
Y el pueblo decidió salvar a Barrabás y crucificar a nuestro Señor Jesucristo. De modo que no siempre las mayorías tienen la razón. En el Congreso, por supuesto, daremos la discusión. El Congreso ha discutido 11 proyectos de ley en 14 años sobre materia de parejas del mismo sexo, de modo que allí daremos el debate. ¿Qué nos importa? Los niños. Usted está canaleando en su casa calientico. Hay 11.000 niños en un hogar esperando ser adoptados, y hoy el Estado, aunque tiene el mecanismo para establecer la idoneidad, analizar, evaluar a los que se postulan, rechaza postulaciones de homosexuales. ¿Quién abandonó a los niños? Heterosexuales. ¿Dónde están los heterosexuales para ir a postularse? Están quedados porque allá están creciendo los niños, donde están saliendo a los 18 años sin ningún tejido social y familiar que los apoye. La igualdad es imparable, gana la sociedad si logramos que esta sea más justa y no discrimine. Primero los niños, démosles el amor y el cuidado que necesitan. Muchas gracias. Queremos conocer su opinión. Lo puede hacer ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Nosotros hacemos una breve pausa comercial y regresamos para conocer su veredicto. ¿Debe implementarse la adopción igualitaria en nuestro país? Ha sido un debate candente esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet votaron lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Javier Suárez, con un 53%. La defensa, doctora Angélica Lozano, obtuvo un 47%. Doctor Javier Suárez, usted ha sido fiscal esta noche y los televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Bueno, como claramente la sociedad muestra que entiende que el derecho de los niños prima sobre los intereses de los pretendidos adoptantes, y más cuando se trata de que los homosexuales quieren acceder a la adopción. Me parece importante que el país tome conciencia, se despierte, se pellizque, no trague entero, y que realmente vea que los niños hay que ser protegidos y deben estar custodiados por su madre y por su padre. Ese resultado me parece significativo y ojalá sea tenido en cuenta en los debates jurídicos de la Corte y en los legislativos del Congreso. Ha sido un debate de gran interés esta noche. Gracias a ambas partes, a sus testigos por haber participado. Nosotros los esperamos a ustedes el próximo lunes a las 10:15 de la noche con otro tema de actualidad. Para todos una feliz noche y gracias por acompañarnos. Esto es Veredicto.